Regresamos en esta transmisión que tiene mucho de especial en este Viernes Santo, además de que está aquí Jacobo Dayan y eso es suficiente motivo para llamarle especial, pero especial en relación al momento y al tema y a lo que estamos aquí exponiendo desde ayer, esto que tiene que ver con las desapariciones forzadas en México, y le aprecio mucho que se sume a esta mesa, que se sume a este espacio, quien representa a una de las organizaciones más importantes del mundo, que es considerada la organización más grande a nivel mundial, que es Amnistía Internacional. Amnistía Internacional es un organismo, pues eso, de mucho alcance, prestigio y una presencia en México muy relevante. Le agradezco a Edith Olivares, su directora, que esté aquí para pues conocer. Ya más temprano leímos el pronunciamiento que hizo Amnistía. Hemos tratado de recuperar los textos que se están publicando, los posicionamientos de organizaciones como ustedes que se están pronunciando al respecto de lo que está ocurriendo de ayer para hoy. Gracias, Edith, por estar aquí y bienvenida. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias también y un saludo a toda tu audiencia, Carmen, y especialmente a las más de 132,000 familias que están buscando a sus familiares desaparecidos en México. Un saludo muy cordial para ellas. Sin duda, como directora ejecutiva de Amnistía, Edith Olivares Ferretto, aquí con Jacobo Dayan, que estamos transmitiendo juntos, ¿qué les dice a ustedes todo esto? ¿Dónde están los ejes principales para entender qué está pasando? Bueno, saludo a Jacobo también, un gusto estar en esta mesa con él. Bueno, yo diría que hay que destacar varias cosas que han sucedido además de la semana pasada hasta el día de hoy. Recordaba justamente que hace poco más de un año, en enero del año pasado, se dio el primer Congreso Mundial sobre Desaparición Forzada. Y tuve yo el honor de acompañar a muchas de las colectivas que hicieron presencia en ese Congreso justamente en Ginebra. Y llamaba la atención la dimensión de las colectivas en México, la exigencia de las colectivas en México, pero hay que decir el tamaño. Justamente hoy reflexionaba, 1 de cada 1,000 personas, Carmen, está desaparecida en nuestro país. La dimensión es de tal nivel que todas las personas tenemos un familiar desaparecido o conocemos al menos a una persona que tiene un familiar desaparecido. Y es innegable, como ha señalado Jacobo hace un rato, que hay participación de agentes del Estado mexicano. Esto no quiere decir, como bien lo señala el Comité para Desaparición Forzada, que desde la Presidencia de la República se esté ordenando la desaparición de personas. Pero sí hay agentes del Estado, especialmente policías municipales, elementos de las Fuerzas Armadas que han estado y están involucrados en la participación, en la desaparición de personas. Y esto ha sido reconocido por el propio Estado, está siendo investigado por el Estado mexicano. Y es incomprensible que el Estado mexicano, las autoridades del gobierno mexicano en este momento, nieguen lo que ellos mismos investigan. El segundo elemento que me parece muy importante de resaltar es la dimensión de la indolencia de las autoridades. Cuando las autoridades en México, el comunicado que desafortunadamente emite la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones el día de ayer, diciendo que la información del Comité de Desaparición Forzada es tendenciosa. Se está refiriendo a la información que le facilitaron las familias de las víctimas, los colectivos y que facilitamos organizaciones. Tenemos una tendencia y es la tendencia a apoyar a quienes están viviendo el dolor de una desaparición en este país. Señalar esa información como falta de rigor jurídico, como información tendenciosa, es de una indolencia que ya ha alcanzado, que haya roto todos los límites. Y además, el Estado mexicano pareciera estarse negando a la cooperación técnica que le está ofreciendo el propio comité. El señalamiento del comité a la Asamblea de Naciones Unidas es a que brinde al Estado mexicano la cooperación técnica y el financiamiento que sea necesario. Esto es un llamado a la comunidad internacional a decir, lo que está sucediendo en México requiere que todos los estados que son parte de Naciones Unidas colaboren para terminar con esta gravísima crisis que además, Carmen, incrementa todos los días. Es decir, ahora escuchábamos a la señora Diana Iris, que tiene una persona desaparecida desde 2007, pero aquí en este país desaparecen personas entre 20 y 40 cada día. Esta es una crisis que no se ha logrado detener
y en la que claramente el Estado mexicano requiere de la cooperación internacional para detener la crisis, es decir, para detener la cantidad de personas que siguen desapareciendo, para poder dar con el paradero de más de 132,000 personas a las que están buscando sus propios familiares y a las que el Estado mexicano está colocando en riesgo, y por supuesto para identificar a las entre 72,000 y 80, más de 80,000 cuerpos que están esperando años para ser identificados, y que también contribuiría eso mucho a, obviamente, a dar con el paradero de las personas, algunas de las personas que podrían estar desaparecidas, pero insisto también a terminar con el dolor, con la angustia y con el riesgo en que están viviendo las familiares de personas desaparecidas en nuestro país. Sí, primero un fuerte abrazo a Edith y de Gracias. acuerdo con ella en que, vamos, esto no es una acusación, el comité no es un tribunal. Incluso no está pidiendo, entre las solicitudes que hace o que sugiere a la Asamblea General, la creación o demandar el caso a la Corte Penal Internacional o nada. Es decir, Es para ayudar. es para ayudar. Ahora, dicho esto, y de acuerdo con ella, incluso también lo dice el comité, no se está responsabilizando a la Presidenta de la República. ¿Sabes? Creo que pasó algo aquí, por culpa mía. Sí. Yo cerré el micrófono y tu primera parte no se escuchó al aire bien. Perdón, ¿puedes repetir la idea? Bueno, Discúlpame, fui yo. Bueno, ya no sé, como no sé desde dónde, primero Desde le el mando un principio. fuerte abrazo a Edith. Mándale un abrazo a Edith, eso sí. Gracias. Y si no, bueno, pues ya fueron dos. 2 abrazos. De acuerdo con lo que comenta Edith, y que entender que esto no es un tribunal. El comité no se erigió como tribunal, no ha sugerido o no ha pedido que la Asamblea General remita la situación a la Corte Penal Internacional o que mande aquí unas investigaciones para después judicializar los casos. Es decir, eso es sumamente importante. Después, Edith muy bien dice, cuando el gobierno mexicano en su comunicado dice que desestima y considera tendenciosa la información del comité, lo que está diciendo es de que es tendenciosa la información de los propios colectivos. En la propia página del Comité de Desapariciones Forzadas, hoy se pueden ver todos los documentos a los que tuvo acceso el comité y de sus reflexiones. Entre los documentos se encuentran, entrevistabas más temprano, Carmen, a Jimena, la presidenta para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Ayer tenías en entrevista a Malú Aguilar del Centro PRO, es otro de los que enviaron información. Amnistía Internacional mandó información y otro documento que fue mandado por decenas de ONGs y cientos de colectivos. Es decir, lo que el gobierno mexicano está diciendo es de que estas organizaciones que representan víctimas, no es información que Amnistía inventó o el Centro PRO inventó o elucubró la Federación Internacional de Derechos Humanos, sino de lo que se ha recogido en el terreno. Es muy importante decirlo. Y también así puntualizaba muy bien Edith que no se está responsabilizando al gobierno federal, a la Presidenta de la República, de ordenar las desapariciones, y el gobierno lo reitera en su comunicado. Pero ¿Reitera qué? reitera que en México ya no se ordenan desapariciones desde el gobierno federal. El gobierno no está ordenando, no se está diciendo como eso. Ocurrió, el gobierno de Claudia Sheinbaum lo ordena eso, no se está diciendo como eso. ocurrió en la época de terrorismo de Estado, de la Guerra Sucia. Sí, pero esto lo agrego yo, un pero. Pero el pacto de impunidad que se está dando a criminales y políticos vinculados con los criminales, policía, altos funcionarios de las estructuras de seguridad y justicia vinculados con el crimen, sí está recibiendo un pacto de impunidad por parte del Ejecutivo Federal y de los ejecutivos estatales. Hoy Morena es gobierno en buena parte del país desde hace 8 años. Eso los hace hoy responsables de resolver la crisis heredada más la que se ha acumulado durante sus propios gobiernos. Sus propios gobiernos. Hoy la responsabilidad recae evidentemente en la mayoría de política que gobierna este país para resolver, repito, lo anterior y lo actual. Y aunque no hayan ordenado las desapariciones, evidentemente hay una protección política a altísimos funcionarios, gobernadores, fiscales, miembros del Congreso, presidentes municipales, que tienen vínculos con el crimen organizado. Yo le preguntaría a Edith, Amnistía Internacional es de estas organizaciones
que promueve el diálogo todo el tiempo. Vamos, no está aquí nada más para documentar, sino para tener un diálogo permanente con las autoridades en todos los países en que tiene presencia. Te preguntaría, Edith, si Amnistía Internacional en horas recientes o días recientes a partir de esto, bueno, más bien horas, ha tenido algún tipo de comunicación con las autoridades para ver cuál es la ruta a esto, o si la ruta es la decisión de confrontación presentada en este documento de respuesta que hace corresponsable otra vez al actual gobierno de mantener el fenómeno de las desapariciones y la impunidad. Sí, gracias, Jacobo. Un abrazo para ti, o dos, para ti también. Bueno, yo señalar dos cosas. Primero, sobre lo que señalas, que estoy muy de acuerdo contigo, yo agregaría además que las autoridades actuales deben asumir que son, al asumir la presidencia de la República, se asume la responsabilidad de hechos del pasado también, no solamente de los gobiernos actuales. Es decir, las autoridades tienen que dar cuenta a toda la ciudadanía de las violaciones a derechos humanos que se cometen hoy y que se cometieron en el pasado, y tendrá también que dar cuenta sobre qué ha pasado con las personas que han sido desaparecidas de larga data o las recientes, que, insisto, continúan desapareciendo. Ahora, desafortunadamente no hemos logrado tener diálogo con las autoridades. Hemos tenido mucha dificultad en los últimos, yo diría por lo menos en la última década, no hemos logrado tener un diálogo con la presidencia de la República, ni la anterior ni la presente, a pesar de que periódicamente Carmen nos ha acompañado varias veces. Nosotros hacemos cada año un informe sobre la situación global de los derechos humanos, que por cierto se publica este año el 21 de abril. Además, presentamos diversos informes. El año pasado presentamos un informe justamente sobre los riesgos de las mujeres buscadoras. Hemos intentado por todas las vías, porque como bien lo señala Jacobo, Amnistía Internacional en México y alrededor del mundo, y así se lo hemos hecho saber a las autoridades, por supuesto que denunciamos, por supuesto que somos críticas, pero siempre hemos estado en la más amplia disposición de colaborar. No hemos tenido la oportunidad. Nos hemos reunido con el subsecretario de Derechos Humanos y con su equipo, con la Comisionada Nacional de Búsqueda. Hemos intentado también tener diálogo con respecto justamente al tema de las cifras, que fue presentado la semana pasada también, y las dudas que nosotras ya teníamos como organización, porque quiero decir que desde Amnistía Internacional ya veníamos observando, porque si uno revisa las cifras, viene observando que había una disminución en el número de personas desaparecidas. Y justamente queríamos saber si es que están desapareciendo menos personas o que se están encontrando más personas, y quién las está localizando. ¿Las está localizando el Estado o las están localizando las colectivas? Desafortunadamente no hemos tenido este espacio. Aprovecho este momento y esta oportunidad para volver a extender esa invitación a las autoridades del Estado mexicano para que reciban Amnistía Internacional, pero no solo para que reciban Amnistía Internacional, sino a todas las organizaciones y principalmente a las colectivas que están buscando a sus familiares desaparecidos. Lo hemos señalado varias veces. Todo este tema de la división de las cifras y lo que significan personas que están sin localización y sin datos es importante. Es más, yo diría es indispensable que las autoridades en México comprendan que esta información debe ser compartida y validada primero con las familias de las víctimas y luego ser dada a conocer públicamente. Imagínense ustedes lo que debe ser para una familia encender el televisor o la radio en este momento y darse cuenta que el Estado mexicano considera falta de rigor jurídico de parte del comité la información que enviaron las propias víctimas. Porque como dice Jacobo, enviamos diversas organizaciones, pero además el comité toma en cuenta la cantidad de acciones urgentes enviadas por las propias familias. Es decir, lo que está sucediendo en este país es una crisis de dimensiones similares a las guerras que están sucediendo en todo el mundo, y por eso el Comité de Desaparición Forzada está diciendo lo que pasa en México tiene que ser atendido por la comunidad internacional. Sin la menor duda. Pues seguiremos hablando, Edith. Te agradecemos muchísimo que nos permitas escucharte. Pues sí, seguiremos hablando de todo esto. Es una gran oportunidad para México. Sigue siéndolo.
sigue siendo, a pesar de la respuesta del Estado mexicano, que confiamos en que pueda reconsiderar su postura inicial respecto a este tema, pero por lo pronto se abre una ventana muy importante para que este tema llegue a la Asamblea General de la ONU y lo que pueda detonar esto. Así que te mandamos un abrazo, Edith. Gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Carmen. Y yo también, solamente para terminar, quisiera agregar, también es una oportunidad para que la ciudadanía continuemos presionando al Estado mexicano. La cooperación internacional o la presión internacional por un lado, la ciudadanía también continuar presionando. Hay que recordar que el 10 de mayo las madres vuelven a salir a las calles por sus hijos desaparecidos. Acompañémosles en esa lucha. Gracias, Edith Olivares Ferreto. Un abrazo para ti. Sí, Carmen, me gustaría contextualizar lo que dice Edith. Habla de que estamos en dimensiones cercanas a conflictos armados. Sí. Nada más para contextualizar. 50 años de conflicto armado en Colombia, de conflicto armado interno, generó una cifra similar, 132,000. 50 años de conflicto interno. 50 años de dictadura militar en Siria, allá donde está Carla Quintana, la excomisionada nacional de búsqueda. Saludos a Carla. Saludos a Carla, que envió a la que aquí fue despedida, o más bien renunció porque no se quería prestar al rasurado de cifras. También son 50 años de dictadura brutal en Siria, 150,000 personas Esas desaparecidas. Estamos hablando. Esa es la dimensión del caso mexicano. Gracias, Jacobo, por este dato. Gracias a Edith por estar aquí, a la directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Gracias, Edith. Y bueno, déjeme hacer un alto. Vamos a detenernos con otra voz muy importante. Hacemos una pausa y regresaremos con Juan Pablo. Juan Pablo Castelblanco Granados es el hijo de Marta Granados. Es el caso que hemos aquí seguido de